pasamos al tema el uso del radar en la evaluación de los recursos naturales. En este caso vamos a referirnos específicamente al sistema activo de microondas. Bien, ustedes saben, ya vimos en la primera parte de la asignatura el espectro electromagnético y vimos la región de microondas dentro del espectro y saben que obviamente son un tipo de radiación con longitudes de onda más largas que el visible infrarrojo, y estas ondas tienen una longitud de 1 milímetro a 1 metro. Aproximadamente esa es la región de microondas. Y algunos sensores, en este caso el radar, usan este tipo de energía para registrar datos, obviamente, y para ofrecernos información sobre la superficie terrestre. Dentro de las microondas tenemos dos tipos de observación: la remota pasiva y la remota activa. Nos referimos a pasivo cuando las microondas son emitidas por los cuerpos y son registradas por un sensor que se denomina radiómetro de microondas. Es de poco utilizable, digamos, porque los cuerpos emiten bajas señales en este rango, de manera que solo tiene alguna aplicación, por ejemplo, para el conocimiento de la estructura de las capas de hielo y también nieve y hielo en las zonas polares. Mientras que la activa es cuando el sensor o el dispositivo emite y recibe ese haz de microondas, de manera que se habla de reflexión de los objetos iluminados. Tengan en cuenta que la iluminación para nosotros está obviamente vinculada con la región del visible, pero en radar se refiere también como los objetos iluminados por el haz de microondas. Entonces tengan en cuenta que es una forma de expresar, digamos, qué sector del terreno, en este caso, digamos, recibe la iluminación, perdón, la iluminación, o recibe las microondas, la señal de microondas, que luego son que devueltas al sensor. El nombre de radar es en realidad un acrónimo que significa detección y medición por ondas de radio, que es lo que ustedes conocen también como telemetría. En realidad, originalmente, como vamos a ver, se usaban ondas de radio, o sea, ondas largas, mucho más largas que las microondas, para justamente este proceso de detección de objetos y medición, que es medición de la distancia a la que se encuentra el objeto a partir de la emisión de ondas de radio. Y luego se fue mejorando la capacidad de los sistemas para la utilización de las microondas. Pero el nombre quedó como radar. Entonces tengan en cuenta que actualmente el radar funciona en la región de microondas. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es que obviamente al ser una señal emitida por un dispositivo, esta es controlada perfectamente y de manera que se puede conocer, digamos, como se conoce perfectamente la longitud y el pulso con que se emiten esas microondas, es posible conocer también el retorno de la energía hacia el sensor, que funciona de las dos formas, o sea, como emisor y como receptor de la energía, para luego generar imágenes que se pueden interpretar, obviamente, para conocer la condición de la superficie terrestre. Eso no solo se puede configurar, digamos, en la longitud de onda,
sino la apertura también del sector iluminado, el ángulo con que se emiten esas ondas, y la distancia al respecto de los objetos que son iluminados, y la polarización del haz de microondas, ¿no? De manera que, de acuerdo al objetivo que se persigue, se pueden configurar diferentes situaciones. Bien, entonces sabemos que las ondas en general, las microondas en este caso, se desplazan en el espacio con, digamos, dos ejes. Tenemos el campo eléctrico y el campo magnético. Y obviamente las microondas son, digamos, tienen el mismo comportamiento que el resto de las ondas energéticas o que componen el conocido espectro electromagnético. De allí viene el nombre de electromagnético, porque tiene esos dos campos opuestos, el eléctrico y el magnético. Y de allí también vamos a ver la posibilidad de, como les decía, perdón, la posibilidad de polarizar el haz, ya sea en uno u en otro sentido o dirección del campo. Bien, las microondas, digamos, tienen la posibilidad de registrar características como, por ejemplo, la naturaleza del sustrato, ya sea el suelo, la vegetación, el agua, la orientación de la topografía, o sea, el ángulo de incidencia entre el haz de iluminación y la orientación de la topografía, la aspereza, esto es ya el micro relieve o la rugosidad del terreno, el espesor de la cubierta, en algún caso inclusive es posible penetrar algunos centímetros en el suelo, o en la capa de manto orgánico, por ejemplo, el contenido de agua en el cuerpo y las propiedades dieléctricas, o sea, esa capacidad de conductor que tienen los cuerpos, y eso está vinculado con el aspecto mencionado anteriormente, que es el contenido de agua. Y otros, por supuesto, no solo el contenido de agua, otras características del objeto. Bien, entonces, habiendo hecho las diferencias entre, digamos, la posibilidad de registrar microondas de manera pasiva y activa, el radar es, por lo tanto, un sensor activo, o sea, que produce su propia energía, o iluminación, denominada también de microondas, y la recibe también, como ya lo había comentado. Bueno, el radar se desarrolló en 1920, fíjense la época, y se utilizaba, seguramente han visto películas y otras referencias, para la ubicación de aviones y barcos enemigos, por supuesto, y la velocidad de desplazamiento de los mismos, porque se podía hacer un seguimiento. Entonces, lo que yo le decía, se usaban ondas de radio para este sistema radar. Posteriormente ya se desarrollaron los sistemas radar, pero para formación de imágenes, que en un principio no eran digitales, por supuesto, sino analógicos. Entonces, como se conoce perfectamente las propiedades de la radiación emitida, o sea, se puede manejar la longitud de onda, pero además sabemos que la velocidad de propagación es la velocidad de la luz, se puede medir con precisión el tiempo en que la onda demora en ir hasta el objeto y luego regresar. De manera que es posible calcular la distancia a la que se encuentran los objetos que son iluminados, digamos, por la antena del radar. Entonces, con eso es posible mejorar la resolución de los sistemas que forman imágenes. Otro aspecto muy importante del radar es que puede operar bajo cualquier condición atmosférica. Ya saben que longitudes de onda mayores, como el caso de las microondas, más aún las ondas de radio, pueden atravesar las nubes y pueden operar de día o de noche, porque obviamente, como emite su propia energía, no depende de la energía del sol.
que por otra parte tampoco emite en esas longitudes de onda. O sea, el Sol no emite en microondas. Y otro aspecto es que obviamente no está influenciado por las radiaciones térmicas, porque el infrarrojo térmico tiene una longitud menor que las microondas. O sea que justamente el límite entre infrarrojo termal y microondas es en el orden del centímetro. Bueno, aquí tenemos las bandas activas del radar. En este caso estamos hablando ya de las microondas, que están comprendidas entre la banda denominada Ka, que tiene 0,75 centímetros, y la banda P, que tiene 100 centímetros, o un metro, es lo mismo obviamente, que permite, digamos, que facilita la penetración de nubes y niebla. O sea, cuanto mayor sea la longitud, mayor va a ser la penetración. Si la longitud de onda ya es superior a 3 centímetros, la onda puede penetrar parcialmente nubes que son muy espesas, los cumulonimbus, por ejemplo, e inclusive atravesar el momento en que está ocurriendo una precipitación pluvial. Allí a la derecha tenemos todas las bandas, que como les decía van de 0,75, arranca la banda Ka, luego sigue la banda K, la banda KU, la banda X, la banda C, la banda S, la banda L y la banda P, que es la de mayor longitud de onda. También tienen la referencia de la frecuencia en gigahertz. Para el caso de algunas aplicaciones, seguimiento de tormentas, tornados y demás, ahí pueden ver un avión que tiene montado una gran antena de radar, pero que son utilizadas, como les digo, para el seguimiento de estos fenómenos, que obviamente son muy importantes. Pero esas antenas de barrido circular tienen una pobre definición, dado que a pesar de que ustedes puedan ver que es un plato bastante grande, son relativamente pequeñas, porque eso afecta a la resolución, como vamos a ver más adelante. Entonces, para obtener una mejor resolución, estamos hablando de una resolución espacial, es necesario disponer de un sistema que tenga una apertura de antena, o sea, un tamaño de antena grande respecto a la longitud de onda que es irradiada, digamos, dentro de ese rango de los 0,75 a un metro de longitud de onda. Digamos, dicho de otro modo, la resolución de una antena de gran apertura es mayor que la de una antena de poca apertura, desde el punto de vista físico. O sea, una apertura pequeña tiene menor resolución, una antena pequeña tiene menor resolución que una antena grande. Eso ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, ya dijimos que el radar posee una antena que funciona alternativamente, emitiendo y recibiendo los pulsos de las microondas, que se pueden polarizar de manera vertical u horizontal o en ambas direcciones, o sea, emitir en vertical y recibir en horizontal, y en el otro sentido también. La antena emite aproximadamente, fíjense, 1500 pulsos de la energía por segundo, y un pulso tiene una duración típica del orden de los 0,07 microsegundos. Recuerden que microsegundo es 10 a la menos 6 segundos. Cuando ese pulso o longitud, digamos, o energía llega a la superficie terrestre, esa energía se dispersa, se llama retrodispersión, también se conoce como eco, y parte de la energía va a volver hacia el sensor dependiendo de las características que tenga el sustrato o el objeto que esté siendo iluminado por la antena. Por eso ese se denomina eco o backscatter, que es en realidad retrodispersión, el concepto en inglés, pero que consideramos como eco porque hay una porción de esa energía que es redirigida al sensor, en este caso al radar.
Entonces, esa señal, como les dije, puede tener una polarización específica o estar polarizada en las dos direcciones, o sea, emitirse en las dos direcciones, en los dos campos, eléctrico y magnético, o en uno solo de ellos, dependiendo del objetivo. Y también puede recibir, o sea, la antena puede estar configurada para recibir en una de las direcciones de polarización. Esos ecos o esa, digamos, el retorno de la energía recibida por el sensor es luego digitalizada para generar una imagen. Esos radares pueden ser instalados, o sea, el radar puede ser instalado en un avión y se denominan aerotransportados, o instalados en satélites con el objetivo, digamos, de registrar características de la superficie terrestre o satélites de observación de la Tierra. Y, digamos, los satélites también poseen una antena que trabaja de la misma manera. Tanto aviones o aerotransportados, radares aerotransportados, como los montados en satélites, trabajan de la misma manera y se puede determinar las características físicas de la superficie terrestre o los objetos que se encuentran por encima de ella. El sistema más empleado desde un avión se denominaba o se denomina SLAR, que significa Radar de Visión Lateral Aerotransportado, eso es la sigla en inglés de Side Looking Airborne Radar, que es obviamente el radar aerotransportado de visión lateral. Siempre el radar trabaja con registro lateral, eso lo vamos a ver tanto para los aerotransportados como para los satelitales. Allí tenemos un ejemplo de un radar aerotransportado. Ahí vemos la aeronave y el sector iluminado, y ya vamos a empezar a reconocer algunos parámetros de los levantamientos basados en radar. Ahí tenemos un pequeño, no sé si ven el cursor, porción de semicírculo, que es el pulso del radar, o sea, el tiempo que se emite cada señal, o sea, un pulso del radar, la zona o el sector iluminado, y las dos direcciones en que se registra, y además vamos a distinguir las resoluciones. O sea, ahí tenemos la apertura de la zona iluminada y la dirección longitudinal, ahí dice de la pista, pero en realidad la dirección de vuelo, y la dirección transversal. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Dentro de los tipos de radares se habla del radar de apertura real y el radar de apertura sintética. El radar de apertura real se denomina así porque la resolución es controlada por la longitud física que tiene la antena y se los denomina no coherentes. Esto es que la longitud de onda emitida no es la misma que la recibida. Entonces, es un diseño simple y también es simple el procesamiento de los datos. Sin embargo, la resolución es muy pobre para el alcance cercano, el rango cercano. Eso es, voy a volver un poquito atrás, el sector más próximo del avión, o sea, de la trayectoria del avión en el terreno. O sea que pierde resolución para el rango cercano y para resoluciones de baja altitud y longitud de ondas cortas. O sea, es difícil aplicar los estudios atmosféricos debido obviamente a la baja altitud a la que vuela. De todos modos, ahí la resolución está limitada por la longitud de la antena, que ustedes saben es difícil montar una antena de mayor dimensión. Recuerden que la longitud de onda tope, digamos, del radar es de 1 metro, y tener una antena que
digamos, duplique o triplique la longitud de onda para mejorar la resolución, estamos hablando de una antena de una gran dimensión que montarla sobre una aeronave es todo un problema. Entonces, como dice allí, la antena necesita varias veces el tamaño de la longitud de onda para reducir el ancho de banda de la señal emitida, o sea, de la zona iluminada. Y obviamente esto es impráctico. Ahí tenemos un ejemplo abajo de un radar que se utilizó en los bosques húmedos de Colombia, los famosos, la pluviselva, o sea, zonas donde prácticamente todo el año está cubierto por nubes, y en ese caso se usó un radar de una marca denominada Westinghouse, una antena de 4 metros de largo, longitud de onda de 0,86 centímetros, es la banda Ka, un alcance oblicuo máximo de 24 kilómetros, esa es la dirección perpendicular a la trayectoria o a la dirección de vuelo, una dirección, de duración del impulso de 0,07 microsegundos, y eso determina una resolución sobre el eje X, que sería el eje de la trayectoria de la aeronave, de 21 metros, y también llamado ahí, como bien dice, azimut, o sea, la dirección de vuelo, y una resolución sobre el eje Y, o sea, perpendicular de 12 metros. O sea que ahí esa resolución depende del pulso, o sea, del tiempo que dura cada impulso emitido y obviamente recibido. Y eso hasta los 16 kilómetros de distancia. Ese levantamiento se realizó a una altura de vuelo de 6.000 metros y se obtuvieron imágenes con una escala de 218.000. O sea, es la única forma de poder obtener imágenes en sectores donde las condiciones meteorológicas no permiten usar, por ejemplo, los barredores multiespectrales, porque obviamente lo único que se vería es la cobertura de nubes. Entonces, luego ya pasamos a los sistemas de apertura sintética, a diferencia de la apertura real. Recuerden que en el caso anterior, la real, la dimensión de la física de la antena es la que determina la resolución. Vamos a ver que hay dos resoluciones en principio, resolución en el alcance y resolución en el azimut. Ahora lo vamos a ver. Quiere decir que el radar tiene una resolución sobre el lado que ilumina, hacia oblicuo perpendicular a la dirección de la trayectoria de la aeronave, cualquiera sea avión o satélite, y una resolución en dirección, se denomina azimut, en dirección a la trayectoria. Entonces, como el problema del radar es el tamaño físico de la antena, en el caso de los sistemas de apertura sintética, lo que se intenta es emular, o sea, se logran emular una antena de dimensión física grande mediante la emisión, digamos, de pulsos de energía en diferentes posiciones de una antena de mucho menor dimensión. Entonces, primero hay que considerar que los sistemas de radar de apertura sintética son coherentes, se maneja la misma longitud y orientación del haz, o sea, sería del pulso emitido por esa antena, y justamente esa forma de trabajar consiste en un arreglo de sucesivas y coherentes señales de microondas emitidas y recibidas por una antena pequeña, que emula un tamaño grande, o sea, trabajar emitiendo y recibiendo en intervalos muy cortos, va a funcionar como una antena de gran tamaño para mejorar la resolución espacial. Por eso es que se dice que esa forma de operar con pulsos emitidos de diferentes posiciones
son considerados como un arreglo de mayor dimensión. Quiere decir que el mismo punto, el mismo objeto, la misma porción de la superficie terrestre es registrada desde diferentes posiciones. Recordarán que para el caso de las fotografías aéreas, si ustedes ven en la gráfica presentada allí, es como si fuesen tomas fotográficas y el mismo objeto aparece en las diferentes posiciones de la cámara cuando hace el disparo. Bueno, hagan de cuenta que en este caso la cámara es una cámara de una amplitud más corta, o sea, menor ángulo de visual, pero que hace muchos más disparos. Lo que sería la base en el aire es mucho más corta, entonces está emitiendo y recibiendo permanentemente. Recuerden, obviamente, la diferencia con los sistemas ópticos es que son pasivos, necesitan una fuente de luz extra sistema, o sea, en este caso el sol, pero en el caso del radar, él mismo emite y recibe la señal y dentro del rango de las microondas, a diferencia de los otros sensores óptico-mecánicos o barredores o cámaras que trabajan desde el visible hasta el infrarrojo. Bueno, eso es importante. Yo permanentemente vamos a hacer relación o vinculación o comparación con los sistemas óptico-mecánicos porque es lo que ya conocemos y es importante saber las diferencias respecto del sistema radar, dado que este tiene, digamos, rompe un poco con las estructuras que ya tenemos en mente. Bien, entonces, los pulsos que se envían, que además tienen una duración e intervalo con el pulso que le sigue, o sea, todo eso está configurado, son recibidos y el objeto, visto de diferentes puntos de vista o perspectiva, va a reflejar, digamos, se llama scatter o en inglés sería la dispersión de esa longitud de onda, quiere decir que la señal que llega al objeto se va a dispersar en diferentes direcciones y dependiendo de las características, tanto de la superficie del objeto, la superficie terrestre, vamos a ver las características dieléctricas se llaman, o sea, una serie de características tanto del objeto como del relieve, parte de la energía que ha sido emitida por el radar va a retornar a la antena, mientras que otra parte se va a difundir, digamos, en otras direcciones. Bien, entonces, acá lo importante también es tener en cuenta que la resolución es equivalente a la que se obtendría si yo utilizara una cámara real similar a la longitud de la distancia que hay entre esos pulsos. O sea que lo que se está haciendo es emular una larga antena virtual a partir de la utilización de esa antena de menor dimensión, pero que está emitiendo y recibiendo con mucho más frecuencia. Allí tenemos dos gráficos que muestran, el izquierdo está mostrando la altura H, aquí se cambia un poquito los estándares que usamos respecto de, por ejemplo, los parámetros de un vuelo fotográfico, que siempre hablábamos de Z, en este caso figura, por ejemplo, como H, no importa, lo importante es tener en cuenta que esa es la altura a la que se encuentra el radar, ya sea montado en un avión como en un satélite. Y luego tenemos con la letra T, que sería el blanco, o sea, el objeto que se está analizando. Luego, L sería la longitud, L mayúscula, perdón, la longitud de la antena sintética, de la longitud de la antena real, pueden ver que de minúscula es muy pequeña respecto a la longitud L. Beta sería el ancho del haz en el azimut de la antena real. Pueden ver que ese beta me está determinando, a ver si puedo
pueden ver el cursor, un sector que es iluminado por la emisión de esa radiancia en longitud, esa energía en longitud de onda de microondas, ¿no? Pero la antena pequeña tiene esa apertura e ilumina ese sector. Pero como la antena obviamente está montada sobre la aeronave y esta se mueve, la antena está haciendo disparos, podemos decir, o pulsos con una determinada duración y además con un intervalo. Entonces esa energía va hacia el objeto y retorna. Al usar esa secuencia de sucesivas emisiones, recepciones de la antena real de pequeño tamaño, se emula una antena de gran tamaño. Entonces, ahí podrán ver, además, lo dice en el texto, que la resolución del sistema radar, una de las resoluciones, es controlada por la longitud del pulso, o sea, el tiempo de duración. Recuerden que se emite y esa energía va y vuelve. Vuelve a emitir, o sea, hay permanentemente emisiones. Tenemos que tener en cuenta, primero, la longitud del pulso, o sea, el tiempo que dura el pulso, pero además el intervalo entre pulso y pulso. Y el ancho del haz proveniente de la antena, o sea, tenemos dos resoluciones. La longitud del pulso va a determinar la resolución en la dirección de propagación de la energía. Eso es lo que se llama la dirección del alcance. Ahora después vamos a ver otra gráfica en la que van a entender mejor. Quiere decir que pulsos más cortos van a dar lugar a una resolución alta en la dirección del alcance. Recuerden, hay dos direcciones. La de la azimut, que corresponde al eje X, que es la línea de vuelo. Y una resolución en el alcance, se llama alcance inclinado, que es perpendicular a la trayectoria de la aeronave y obviamente del radar. Entonces, la resolución en ese alcance, que puede ser alcance cercano, alcance lejano, lo vamos a ver porque hay un sector iluminado, el haz se emite de manera inclinada. Entonces tenemos una porción que es más próxima y otra porción que es la más alejada del radar. Esa resolución, digamos, lateral sobre el sector iluminado, la define la duración del pulso y el intervalo entre pulsos. Mientras que la resolución en la dirección que se desplaza la aeronave va a estar dada por otro aspecto que tiene que ver con la amplitud de la señal. Entonces, el ancho del haz que proviene de la antena, fíjense el gráfico de arriba, va a determinar la resolución justamente en la dirección de vuelo, o sea, el eje X, llamada azimut. Azimut en el sentido que, recuerden que azimut es el ángulo respecto al norte, o sea, la dirección que se está moviendo, ya sea la aeronave o el satélite. Ya vamos a ver las inclinaciones que tienen respecto, por ejemplo, como vimos para los satélites Landsat, Spot, toda esa serie de satélites que tenían, que tienen, mejor dicho, los barredores multiespectrales, que tienen un ángulo, son cuasi polares las órbitas. Bueno, en el caso del uso de radar, también vamos a tener una inclinación para los satélites, y en el vuelo fotográfico con un avión también tendremos una dirección de la trayectoria. Recordarán que serán líneas de vuelo, y ya vamos a ver cómo es la configuración. Entonces, ese ancho de iluminación que provee la antena va a determinar justamente la resolución en la otra componente, en el otro eje, que es el eje X o azimut. Justamente la amplitud de la señal es directamente proporcional a la longitud de onda. O sea, cuanto mayor sea la longitud de onda, mayor va a ser el área iluminada. El sector va a ser más amplio. Pero eso es inversamente proporcional a la longitud de la antena. Quiere decir que una antena más pequeña en realidad va a generar
va a permitir una longitud de onda mayor y una mayor amplitud de la, del área iluminada. Entonces, esto que decimos significa que la resolución en la dirección del azimut se va a deteriorar, se va a perder, digamos, con la distancia a la antena. Eso es lo que vamos a entender ahora en la siguiente página o presentación. Bien, entonces, digamos que en el caso, para hacer la analogía, como decíamos, con los sistemas óptico-mecánicos, la resolución, en el caso de los sistemas ópticos, depende de la distancia focal. Recordarán para el caso de las cámaras fotográficas. Es decir, que una focal más larga tiene una mayor resolución porque uno ve con mayor detalle. Esto está vinculado con la escala. Recordarán que la escala en una fotografía, por ejemplo, aérea, estaba vinculado con la altura de vuelo y con la distancia principal o distancia focal del sistema óptico, de la parte óptica de la cámara. Obviamente, si la comparamos con otra que tiene una focal más corta, pero obviamente volando a la misma altura. O sea que yo voy a tener más porción fotografiada de la superficie, pero menor detalle. Ténganlo en cuenta, repasen eso por favor. Mientras que en el radar, el que determina la resolución es justamente la longitud de la antena y esa resolución en la dirección de vuelo o azimut. Ahí tenemos que tener en cuenta que, como vemos en la gráfica, tenemos dos resoluciones, que ya las mencionamos. Uno en el eje Y, que es el perpendicular, el que está en la gráfica que está a la izquierda, que depende del pulso y del intervalo entre esos pulsos. Y una resolución en la dirección del azimut, o sea, sobre el eje X. Justamente hablando del eje X y de la parte iluminada, podemos ver que las antenas del radar son análogas a los sistemas ópticos, que es lo que estábamos comentando recién. Quiere decir que una antena de longitud larga, recuerden que estamos hablando de los sistemas de apertura sintética, que en realidad la antena es mucho menor que las utilizadas en los sistemas de apertura real. De todos modos, siempre hay una antena, una dimensión de la antena. Considerando ese aspecto, tenemos en cuenta que una antena de mayor, digamos, desde el punto de vista físico, de mayor tamaño, más larga, se puede comparar con un teleobjetivo, es decir, una focal más larga. O sea, recuerden, eh, antena de radar larga parecido a una focal larga en el sistema óptico. Quiere decir que tengo más detalle. Ya lo vimos, lo decíamos justamente en la página anterior, que una antena de mayor dimensión va a determinar un área más iluminada, o sea, más amplia, y por lo tanto una mayor resolución en la dirección del azimut. Mientras que una antena más corta es similar a un gran angular, o sea, lo opuesto a una óptica de focal corta. Bueno, siguiendo con esa analogía, una antena larga, que es lo que decíamos desde el punto de vista físico, o sea, el tamaño, proporciona una imagen detallada o de alta resolución espacial de una porción más pequeña. Mientras que una antena corta provee una imagen de un área grande, pero con menos detalle. Esa es la comparación entre, digamos, los sistemas óptico-mecánicos, las resoluciones de los sistemas óptico-mecánicos y las resoluciones en los sistemas radar. Ahí hay un comentario que tanto los sistemas de radar de apertura real como sintética, transportados en aviones, se los denomina, la sigla sería SLAR, o Side Looking Airborne, Radar, o sea, radar de visión lateral aerotransportado. Los satélites también
registran, digamos, o emiten señal hacia el lado, ¿no? Nunca se emite señal de radar sobre el navío. Pero para el caso de los aviones, la sigla es SLAR, significa Radar de Visión Lateral Aerotransportable. Bien, hay una ecuación fundamental para entender cómo funciona el sistema radar que permite justamente generar imágenes a partir de la emisión-recepción de las señales de microondas. Pero yo ya había comentado al principio que la retrodispersión, o sea, podemos decir el rebote o la dispersión de la onda en diferentes direcciones cuando la señal llega al objeto o a la superficie terrestre, hace que una porción, dependiendo de las características del objeto y de la señal emitida, de varios factores, como vamos a ver, hay una porción que regresa a la antena y que tiene una intensidad dada. Entonces, en la imagen va a aparecer con diferente tonalidad en función de justamente esa retrodispersión. Entonces, cada objeto de la superficie de la Tierra y la misma superficie se va a comportar de diferente manera dependiendo, por ejemplo, de lo que se denomina rugosidad y geometría, que sería el relieve, o sea, las pendientes, digamos, si es plano, es abrupto, dependiendo del tipo de relieve. El ángulo de incidencia, vamos a ver enseguida ángulo de depresión y ángulo de incidencia, y la polarización de la señal del radar. Vamos a ver las posibilidades de polarizar. Recuerden que la energía electromagnética tiene dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, que cada cuerpo también va a ser, digamos, representado en la imagen resultante dependiendo de un coeficiente promedio que también incluye la capacidad de conductividad de la energía por parte del cuerpo. Entonces, la energía retrodispersada, o la potencia de esa energía, o la potencia retrodispersada que se mide en watts por metro cuadrado, después de la medida de la potencia, es función de, primero, obviamente, la potencia con que emite el radar, también en la misma unidad, un factor de ganancia de la antena, que eso está vinculado con el ángulo tridimensional, tanto θ, que corresponde, ya vimos, la dirección del azimut, y φ, que depende, perdón, del alcance. Ahora eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle. La longitud de onda, obviamente, de la, digamos, o la banda dentro del espectro de las microondas, ahí tengamos en cuenta que tanto la ganancia como la longitud de onda están al cuadrado, y luego lambda, que sería la sección eficaz de retrodispersión. Esto depende de lo que ya comentábamos, tanto de la rugosidad del material, las condiciones dieléctricas que tienen que ver con el contenido de humedad, y las características propias del objeto, por ejemplo, si es metálico, digamos, las capacidades para conducir electricidad o energía, ¿no? La pendiente y el aspecto que tiene el relieve. Eso es lo que se llama sección eficaz de retrodispersión, también lo vamos a ver. Y la distancia entre el sensor y la cubierta. O sea que va a depender si el objeto se encuentra o la superficie se encuentra más cerca o más lejos de la antena. Tengan en cuenta allí que, por un lado, 4 veces pi, recuerden el número pi, está elevado al cubo, y que la distancia está elevada a la cuarta potencia, y está en el denominador. Quiere decir que, justamente, cuanto mayor sea la distancia, más se resiente la potencia retrodispersada. Quiere decir que, cuanto más alejado esté el objeto de la fuente emisora, que en este caso es el radar, menor va a ser, obviamente, y dependiendo de las características del objeto o la superficie, la
energía que va a retornar hacia la antena del radar. Bien, entonces tenemos la geometría de la emisión, digamos, de la energía hacia la superficie y obviamente su retorno a la antena. Primero, importante tener en cuenta obviamente estos aspectos de la geometría, que en cierto modo son sencillos porque es trigonometría, y tenemos que tener en cuenta, ya vimos, h siempre hace referencia en este caso a la altura a la que orbita la plataforma, ya sea satélite o la aeronave, el avión, sobre la superficie terrestre. Aquí también vamos a hablar de un plano o superficie de referencia, como en el caso de las fotografías, que sería el plano sobre, digamos, la altura promedio sobre la que se encuentran los diferentes objetos que están siendo iluminados. Entonces, HN sería la altura de vuelo, beta es el ángulo de depresión, el ángulo de depresión se mide sobre el plano horizontal, ahí pueden ver beta, espero que puedan encontrar fácilmente, es el ángulo de depresión de esta componente que sería la hipotenusa, por ponerle un nombre desde el punto de vista trigonométrico, y que determina el ángulo de incidencia en el borde lejano. Si ustedes se fijan allí, el phi f es el ángulo de incidencia del borde lejano y el phi n el ángulo de incidencia del borde cercano. La componente vectorial, digamos, sería el alcance inclinado que está allí con la letra S. Toda esta porción del vector. Mientras que G representa justamente el alcance terrestre. Recuerden que ese es vinculado a la trayectoria que sigue o el eje X. Mientras que el alcance inclinado está referido al eje Y, o sea, perpendicular. Ya vamos a entender un poquito mejor eso. Luego, la letra A está representando la resolución en el alcance terrestre, mientras que B es la resolución, o sea, esta dimensión es la resolución en la dirección del azimut, o sea, la trayectoria que sigue la aeronave o la plataforma. Y E sería la resolución en el alcance inclinado, que en realidad es tridimensional porque ahí tenemos el alcance inclinado, el alcance terrestre y, digamos, alcance terrestre, el alcance en el azimut y, perdón, resolución terrestre en el azimut y el inclinado. Ahí tendríamos una resolución tridimensional, digamos. Bien, justamente la resolución en el alcance inclinado, podemos llamarla RE, va a estar dado por la velocidad de la luz, obviamente saben aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, y el intervalo entre pulsos sobre 2. Eso, perdón. Aquí podemos ver en la gráfica que allá habíamos pasado, que la resolución está en el alcance, está vinculada con el intervalo entre pulsos. Cada pulso tiene una duración de microsegundos y aquí es importante también la separación entre esos pulsos, porque la energía va, se retrodispersa en los objetos y vuelve al sensor. Quiere decir que cuanto más pulsos envíe, yo voy a tener una mayor resolución en esa dirección, en el alcance. Y esa resolución está dada por la mitad de ese, perdón, me pasé, por la mitad, ¿no?, de ese intervalo entre pulsos de energía. Por ejemplo, allí tenemos la referencia que en ese caso, siendo el intervalo de 10 a la menos 7 segundos, y obviamente la velocidad de la luz, que es constante, 300.000 kilómetros por segundo, o energía, mejor dicho, no de la luz, sino de toda la energía electromagnética,
la resolución será de 15 metros. Quiere decir que si dos objetos están separados por mayor distancia que esos 15 metros, que esa resolución, van a ser identificados como dos objetos distintos. Vuelvo a la gráfica anterior. Ahí pueden ver que, dependiendo del intervalo, para el caso, el primer par de objetos que se observa, están a una distancia menor que justamente la mitad del intervalo entre pulsos. Y obviamente van a aparecer como un solo objeto. Eso es lo mismo que la resolución de los sistemas óptico-mecánicos vinculados con la porción de terreno que registra cada detector. Si el objeto o los objetos están separados a mayor distancia que la resolución, obviamente van a aparecer como distintos. Si están a una distancia menor a la que representa el lado de esa porción, van a aparecer como uno solo. Y obviamente la radiometría va a estar vinculado con la radiancia de promedio de toda esa porción que registra cada detector, para ir haciendo analogías. Bien, pasando al ángulo de incidencia. Hace un rato hablábamos del ángulo de incidencia, que era uno de los factores que determina la forma en que va a aparecer representado un objeto. Bueno, el ángulo de incidencia es el que describe precisamente la relación que hay entre la dirección en que es emitida la onda. Recuerden el ángulo de incidencia y su complemento, que es el ángulo de depresión, y la normal al plano iluminado. Hago hincapié en esto: normal al plano iluminado, no normal al plano de referencia, que sería la horizontal, ¿no? Es normal, recuerden que es perpendicular. Normal significa perpendicular al plano iluminado. Por favor, fíjense en la gráfica que está abajo a la derecha. Si yo considerase un plano de referencia, la normal al plano de referencia, que es un plano horizontal, sería la vertical, ¿de acuerdo? En este caso es normal al plano iluminado, porque en la primera gráfica de arriba a la derecha puede llevar a esa confusión. Entonces, la relación entre la dirección con que se emite la señal y la normal al plano iluminado, porque si es una ladera, pues será perpendicular a la ladera. Esto difiere con lo que veíamos para el caso de las cámaras fotográficas. Entonces, específicamente, como dice ahí, es el ángulo entre la señal del radar y un objeto en la superficie terrestre. Y ese ángulo de incidencia ayuda a determinar el aspecto, o sea, cómo va a aparecer, ya les decía, cómo va a ser representado el objeto en la imagen. Debido a que los satélites obviamente orbitan a mucho mayor altura que las aeronaves, recuerden que las aeronaves están volando a alturas en el orden de los 4, 5, 6 kilómetros, y mientras que los satélites están orbitando a 700, 800 kilómetros. En el caso de los satélites que portan radares, tienen una altura de órbita en general superior a los 800 kilómetros. Entonces, ese ángulo de incidencia varía menos que lo que tenemos ahí en la gráfica a la izquierda, a mitad a la izquierda. Tiene mucho menor, primero, el ángulo de depresión es mayor, el ángulo de incidencia es menor, y por lo tanto la variación en el ángulo de incidencia es menor que en el caso de los aerotransportados, que en general es mucho mayor el ángulo de incidencia. Justamente haciendo referencia al ángulo de incidencia, la relación entre el ángulo de incidencia y la normal, como decíamos, al plano donde está el objeto o el mismo objeto, puede determinar, digamos, puede tener influencia en la determinación de un píxel en la imagen. Quiere decir que yo pueda reconocer algún objeto que tiene
una situación particular. Por ejemplo, caso de árboles, rocas y otros, por ejemplo, edificios, otras estructuras, crean justamente cambios en el ángulo de incidencia local, porque si están ubicados sobre una ladera o sobre una terraza o sobre un valle, entonces la aparición de esos objetos o de un árbol o de un grupo de árboles o de roca expuesta, lo que fuese, hacen cambiar el ángulo de incidencia local. O sea que van a resaltar respecto del entorno que sería el valle, la ladera, la, perdón, el relieve de que se trata. Entonces, en general, la reflectividad va a decrecer con el aumento del ángulo de incidencia. Es decir, que para un ángulo de incidencia mayor, la respuesta de la señal que es emitida por el radar va a ser menor, o la retrodispersión va a ser menor. Tengan en cuenta que una menor retrodispersión significa que yo tengo una menor respuesta, o la retrodispersión puede ser en diferentes direcciones y yo tener una señal de retorno a la antena mucho menor. Bien, si se usan longitudes de ondas largas con ángulos de incidencia pequeños, la señal enviada por el radar penetra profundamente. Esto lo vamos a ver para la serie SAOCOM, que son los satélites argentinos que se lanzaron relativamente hace poco. El último, no tengo nombre, me acuerdo bien, pero son la serie de los dos SAOCOM. Penetra profundamente no solo en el dosel arbóreo, o sea, atravesando las copas de los árboles, sino también inclusive por debajo del suelo, o sea, de la capa superficial, y registra, por ejemplo, humedad del suelo. Aspecto muy importante para, por ejemplo, conocer la capacidad que tiene el suelo, la condición del suelo para producción agropecuaria, un ejemplo. Pero es importante considerar que usando longitudes de onda larga dentro del espectro de las microondas y ángulo de incidencia pequeño, que es posible utilizarlo sobre todo con satélites, es posible entonces penetrar el dosel arbóreo, la copa de los árboles, ver que hay, por decir de alguna manera, ver que hay en el sotobosque por debajo, inclusive penetrar algunos centímetros por debajo del sustrato o de la hojarasca o de la materia orgánica que está sobre el suelo. Por otra parte, hablamos de la configuración del terreno o la configuración de la superficie de la tierra, de la existencia de objetos o, por ejemplo, de agua. Entonces, las señales que llegan con ángulos elevados en general producen áreas en la imagen con sombras, o sea, deformaciones geométricas, sombras, eso lo vamos a ver, inclusive desplazamiento por relieve y paralaje en las imágenes de radar. Obviamente las sombras van a ser originadas por la orientación que tiene la antena respecto a la superficie del terreno. Esto es una ladera que está viendo ortogonal hacia la señal del satélite, y la que está del lado opuesto obviamente no va a estar disponible, o sea, no se va a poder ver. Es lo mismo que en un sistema óptico, ya eso lo vamos a ver con más detalle. Y estas características, o sea, las señales y la retrodispersión, el uso de ángulos de incidencia diferentes, inclusive de diferentes alturas o de diferentes lados de observación, es posible utilizar justamente para la generación de imágenes estereoscópicas. Ustedes saben que eso significa paralaje, y obviamente la generación de modelos digitales de elevación. Dice nuevos modelos digitales del terreno. Yo aclaré el otro día que específicamente estamos hablando de modelos digitales de elevación. Bien, ahí tenemos de nuevo un pequeño repaso de la dirección en el alcance, o sea, perpendicular a la dirección de la trayectoria de la aeronave y el radar. El alcance terrestre, que figura como
letra B. Ahí recuerden que tenemos un alcance cercano y un alcance lejano. C que representa el alcance inclinado, y en la gráfica de abajo tenemos, perdón, eso es lo que había comentado, el alcance cercano y el alcance lejano, digamos, considerando la dirección del alcance. De nuevo repito, la dirección del alcance, la perpendicular a la dirección de la trayectoria, que en ese caso se llama azimut. O sea, eje X, azimut o dirección de la trayectoria de la aeronave y por supuesto del radar, y dirección del alcance o eje Y. Bien. Ahora, considerando justamente la relación que hay entre el alcance inclinado y el alcance terrestre que recién estaba mencionando. Como vamos a ver después, el desplazamiento por relieve en una imagen de radar es opuesto al desplazamiento debido al relieve en las cámaras fotográficas, por ejemplo, inclusive en los barredores multispectrales. En el alcance inclinado, la imagen presenta podemos decir, un acortamiento, ¿sí?, del barrido hacia el radar, o sea, hacia el emisor de la energía, como podemos ver de la gráfica que tiene allí, esa imagen en tonos de gris que está en la primera parte. Mientras que en el alcance terrestre, recuerden, en el alcance terrestre la componente sobre el eje Y de el alcance inclinado, o sea, yo tengo, ¿se acuerdan? El alcance cercano, alcance lejano. El alcance inclinado es la hipotenusa, decía. En el caso del alcance terrestre sería el coseno. Y ahí podemos ver que la representación, o sea, tendríamos dos imágenes, una en el alcance inclinado y otra en el alcance terrestre, siempre perpendicular a la dirección de trayectoria de la aeronave. En el alcance terrestre no tiene escala, no tiene relación, digamos, de escala, dado que toda la porción registrada tiene la misma relación de separación, digamos. Justamente, ya les decía que el desplazamiento debido al relieve es una de las características de las observaciones con radar, obviamente, en terrenos accidentados, en terrenos con relieves pronunciados. Ese efecto es análogo, pero inverso, a la distorsión de la perspectiva que está presente en una fotografía aérea, digamos que inclinada o inclusive en la porción lateral de una visión vertical. Entonces, allí podemos ver que para el caso de un terreno accidentado, en la gráfica que está abajo a la derecha, lo que está representado por un lado ahí es la amplitud de la señal, que obviamente es un cono, se va extendiendo a medida que me acerco a la superficie, y el intervalo, perdón, la duración del pulso, que está en color rosado y con una flecha, con un vector, o sea, que indica la dirección de la señal del radar. Como podrán ver, primero la señal va a llegar al punto más elevado, al punto A, luego al punto B y luego al punto C. Quiere decir que la señal retrodispersada va a retornar primero la que impactó con el punto A, luego con el punto B y luego con el punto C. Entonces, lo que vamos a tener es, por un lado, como decía, un alcance inclinado con un acortamiento, o sea, variación en la escala, y un alcance terrestre donde no vamos a tener esa situación. Es como una proyección ortogonal, perdón, de
el alcance inclinado sobre el terreno. Bien, entonces, tengamos en cuenta que justamente las imágenes generadas en la dirección perpendicular, volvemos a decir, la dirección del alcance, presenta una perspectiva invertida. Dijimos que ya que los objetos aparecen desplazados hacia la antena en función de la altura que tenga, es lo que conocemos como desplazamiento de relieve. En cambio, las imágenes en la dirección paralela, o sea, a la línea de vuelo, no van a tener perspectiva, o sea, ahí no tengo cambio de perspectiva de ningún tipo, se representan tal cual la separación que tengo. Entonces, por un lado, la escala y apariencia de la imagen del radar en el alcance inclinado está determinada por la velocidad de la luz, porque dijimos que depende del pulso y del intervalo entre pulsos. Mientras que la escala y apariencia en la dirección del azimut, o sea, sobre la dirección de la trayectoria, pero en su representación terrestre, viene dada por la velocidad del avión. Allí podemos ver cómo se puede calcular tanto el alcance inclinado como el alcance terrestre. El alcance inclinado, dijimos, la hipotenusa. Recuerden la relación de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos, lo que está representado en esa ecuación. Nada más que para despejar el alcance inclinado, lo que debo hacer es sacar la raíz cuadrada o elevar a la 1/2 la suma cuadrada de los catetos I y HN. Mientras que para el alcance terrestre, este está determinado por la distancia I sobre el eje I, y aquí, en vez de ser la suma, va a ser la diferencia entre la hipotenusa al cuadrado y la altura de vuelo al cuadrado, obviamente raíz cuadrada de A. Y también se puede calcular como el coseno del ángulo beta, que recordarán es el ángulo de depresión, y eso es igual a I sobre S. Bueno, antes de hacer, bueno, seguimos un momentito más. Ahí tenemos las celdas de resolución en la dirección del alcance inclinado y en la dirección del azimut. Tengan en cuenta que allí tenemos las dos direcciones. Resolución R, N sub R, digamos, que sería en el alcance inclinado determinado, dijimos ya, por la velocidad de la luz, o sea, el intervalo entre pulsos, mientras que la resolución en la dirección del azimut está dado por la velocidad del avión, en realidad, digamos, la apertura, la longitud de onda. O sea, hay el otro aspecto que vincula en la resolución en el azimut o en la dirección de la trayectoria. Bien, entonces habíamos hablado hace rato de la polarización de la señal de radar en microondas. Ya es conocido, ya lo mencioné, lo vimos anteriormente también. La señal de cualquier onda electromagnética tiene los campos eléctrico y magnético. En los sistemas radar es posible manejar esa polarización, o sea, utilizar polarización que se denomina semejante, cuando la señal, tanto emitida como recibida por el radar, tiene la misma polarización, sería horizontal HH o vertical BB, o usar una polarización cruzada. Esto es cuando la señal tanto emitida como recibida, puede ser horizontal vertical o vertical horizontal. O sea, el mismo sensor puede emitir en una polarización y recibir en otra. Esa polarización cruzada, eh, ya que tiene múltiples interacciones con los objetos y el tipo de relieve que se trate y la rugosidad,
resulta en una señal más débil cuando retorna a la antena del sensor, en este caso el radar. Por lo tanto, normalmente los radares aerotransportados utilizan esas polarizaciones cruzadas, dado que los objetos o la superficie está más próxima al sensor. Y veíamos que la distancia justamente hace que la señal sea de menor intensidad. Mientras que la polarización semejante es la que se utiliza en los radares transportados en satélites, ya que se obtienen mejores imágenes y vinculados justamente con con ese parámetro que es la distancia a la que se encuentra la superficie observada y en este caso el satélite o la plataforma. Bueno, la polarización es establecida a partir de una configuración del radar y esta puede ser ajustada, como les decía, para emitir con una polarización y recibir en la polarización opuesta. Y esa reflectividad o retrodispersión de las microondas depende justamente de la relación entre el tipo de polarización y la estructura geométrica. Y en la gráfica podemos ver la relación entre los componentes de la superficie terrestre y la diferente polarización, ya sea vertical u horizontal. Y todo va a depender del objetivo que se persigue. Además de, como decíamos, la utilización de la polarización cruzada en los radares aerotransportados, mientras que la semejante en los radares montados sobre plataformas espaciales. Por otro lado, otro factor que ya habíamos mencionado es la rugosidad, que está vinculado con, podemos decir, la aspereza de la superficie y la aparición, digamos, de objetos que hagan que esa diferencia de altura en los objetos va a definir una característica de macro y micro relieve. Entonces, por ejemplo, la superficie es lisa, como en el caso del agua calma, se hace la aclaración que es agua calma porque si si hay viento, digamos, se produce el oleaje y eso hace que la superficie sea más rugosa. En el caso de que la superficie sea, por ejemplo, agua calma, que no tiene prácticamente micro diferencias en altura, la reflexión va a ser especular, o sea que no va a volver de ninguna manera, no va a retornar a la antena la señal emitida por el radar. Y en este caso, la relación entre la rugosidad y la longitud de onda está dada por 1/8 de la longitud de esta, o sea, la longitud de onda. Quiere decir que una superficie va a parecer lisa si las variaciones de altura sobre la superficie son más pequeñas que 1/8 de esa longitud de onda. Ahí podemos ver en la gráfica 3 situaciones. Cuando la altura es menor a 1/8 de la longitud de onda, en ese caso dijimos que la señal no retorna a la antena. En el segundo caso tenemos un intervalo de la longitud de onda entre 1/8 y 1/2, y ya tengo el efecto de retrodispersión, o sea que hay una pequeña porción que va a retornar a la antena. Y en el último caso, si la altura, digamos, de la rugosidad o de las diferencias en el relieve son superiores a la mitad de la longitud de onda, voy a tener una más fuerte retrodispersión, quiere decir que voy a tener un retorno más intenso hacia la antena del radar, más brillante la representación del objeto en la imagen resultante. Por otro lado, también habíamos mencionado las condiciones dieléctricas de la superficie, que eso está vinculado con las propiedades de conducción o reflexión de un cuerpo, normalmente muy relacionado con el contenido de humedad. Quiere decir que a mayor contenido de humedad,
mayor va a ser la retrodispersión. Pero no solo vinculado con el contenido de agua, que es conductora, sino el agua que es conductora, sino para el caso de superficies metálicas, que obviamente a pesar de no tener contenido de humedad, son importantes conductores y por lo tanto tienen un valor de retrodifusión o retrodispersión más elevado, van a aparecer en colores más claros en la imagen. El suelo y otros materiales, por ejemplo roca expuesta, secos que no tienen humedad, tienen valores de retrodispersión entre 3 y 8, mientras que la constante dieléctrica para el agua es de 80. No estamos hablando de agua libre, o sea, de agua, de una superficie lisa del agua que no tiene, digamos que la reflexión es especular. Estamos hablando de contenido de agua. Entonces, digamos, la presencia de agua en el suelo, obviamente la vegetación en buen estado, va a tener una alta retrodispersión o retrodifusión y por lo tanto una mayor intensidad de retorno de la señal hacia al sensor, ¿no? Entonces, casi siempre obviamente la vegetación, estamos hablando de vegetación sana, en buen estado, tiene una mayor respuesta respecto a los suelos descubiertos y secos, ¿no? Suelos que no tienen humedad. Entonces, la condición de humedad de los suelos puede inferirse en función de la retrodispersión, o sea, comparando una misma condición, el mismo suelo en diferente condición de humedad. Ahí tenemos una imagen que corresponde al municipio de Virginia en Colombia y se puede destacar con alta reflectividad, por ejemplo, el casco urbano, que es una estructura de materiales combinados, obviamente, y, por ejemplo, el puente, las casas, los bordes de carretera, entre otro tipo de infraestructura. Y fíjense, el agua libre en el río aparece color oscuro porque la, digamos, la señal es reflejada de manera especular y no retorna a la antena. También podemos ver el efecto de la sombra que vamos a tratar enseguida. Bien, entonces, una comparación entre las cámaras fotográficas o los barredores y el radar para la detección de objetos. Ahí podemos ver que hay una similitud entre una señal emitida por el radar, siempre lateral como dijimos, y la posición de dos objetos que están en el mismo plano, que se presenta ortogonal a la señal. Quiere decir que la señal o el impulso del radar va a llegar al mismo tiempo a ambos objetos que están allí en la gráfica, representados por esos dos puntos oscuros, negros, ¿no? Y esa situación es semejante a la visual desde una cámara fotográfica con el mismo ángulo, o sea que en realidad un objeto está tapando al otro, o sea que no podría discriminar que allí hay dos objetos. Entonces, en consecuencia, la perspectiva de las imágenes de radar es análogo a una cámara fotográfica si esos objetos se encuentran sobre el mismo haz, o sea que uno, como les decía, está tapando al otro. Y en el caso del radar, están ubicados sobre el mismo plano perpendicular. Desplazamiento de hidrorrelieve. Ya habíamos dicho que en el caso de las imágenes de radar, el desplazamiento de hidrorrelieve es opuesto al que ocurre en una cámara fotográfica. En una cámara fotográfica, el desplazamiento de hidrorrelieve dijimos que es radial, ¿sí?, en la imagen fotográfica, y que y se incrementa con el radio a partir del punto nariz. Eso es algo que ya vimos en fotogrametría. Mientras que en el caso del radar, como el objeto, la parte superior del objeto recibe la iluminación primero que la parte inferior, el desplazamiento va a ser hacia la imagen, hacia
la trayectoria, o sea, hacia el radar. Quiere decir que los objetos más elevados van a aparecer inclinados de manera opuesta a la que ocurre en una cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta además que la representación está comprimida hacia el alcance inclinado, o sea que inclusive las pendientes aparecen más notables o más resaltadas hacia el borde cercano justamente del alcance inclinado. Recuerden que tenemos el alcance lejano y el alcance próximo. En el alcance próximo las pendientes van a aparecer más exageradas. Y allí tienen en el lado izquierdo, recordarán para el caso del sensor óptico una cámara, la distancia A, que sería la distancia entre la proyección ortogonal de la parte superior de ese elemento elevado, y la posición en la que se ve ese objeto en la cámara fotográfica vinculado con la posición en el terreno. Mientras que la distancia B corresponde a la exageración presentada en la imagen del radar debido a, primero, la proyección ortogonal sobre el punto más elevado y su representación en la imagen del radar. Ahí tenemos un comentario en la parte de abajo, dice que por lo tanto un ángulo de vista n, recuerden ese sería el ángulo de incidencia, menor que 90 grados, obviamente, y empleando un sistema de apertura real, tiene aproximadamente el mismo efecto que un ángulo equivalente de 90 menos n, que es el ángulo de incidencia, para la visión óptica oblicua en una cámara fotográfica aérea. Bien, entonces, hablando de desplazamiento debido al relieve, acá tenemos una relación entre el desplazamiento que se presenta para diferentes ángulos de incidencia. En este caso el ángulo está denominado θ, y podemos ver tanto en la gráfica como en la tabla la influencia del ángulo de incidencia respecto del desplazamiento que va a presentar en la imagen resultante. Tenemos entonces una parte elevada, que es la cima de la montaña, una superficie de referencia que ustedes la conocen como plano de referencia, es lo mismo. La proyección ortográfica, dice, o ortogonal de la cima de la montaña, y la proyección en el alcance de ese objeto elevado respecto a la base. Entonces, usando la ecuación que figura allí como D, que es la distancia en el terreno, que es igual a H, que es, dijimos ya, la altura, en este caso la altura de la montaña, que en el ejemplo es de 100 metros, y la tangente de el complemento, o sea, de 90 menos θ. Tengan en cuenta que para un ángulo rectángulo, la suma de los ángulos interiores dijimos que es de 180 grados. Por lo tanto, si la proyección ortográfica o ortogonal sobre la superficie de referencia tiene un ángulo obviamente de 90 grados, tengo por otro lado el ángulo θ, el restante va a ser igual a 90 menos θ. Entonces, en la tabla podemos ver, para el caso de un levantamiento aéreo, estamos hablando de levantamiento con radar. Para el caso de un radar aerotransportado, normalmente los ángulos de incidencia son mayores. Ahí hay una línea continua que va de 45 a 80 grados aproximadamente. Recordarán que los ángulos de incidencia en
los levantamientos con aeronaves, con aviones, es mayor porque está más cerca de la superficie terrestre, mientras que para el caso de los satélites, la configuración más típica es de 30 a 50, 45 o 50 grados del ángulo de incidencia. Y podemos ver que para un ángulo de incidencia menor, el desplazamiento es mucho mayor. Por ejemplo, para un ángulo θ de 10 grados, el desplazamiento es de 567 metros. Para 20 grados 275, para 30 grados 173, y así sucesivamente, hasta llegar a los 85 grados, que el desplazamiento es solo de 9 metros. Y aquí volvemos a lo que ya vimos para hacer una comparación con los sistemas ópticos, una cámara fotográfica, por ejemplo, el desplazamiento debido al relieve ya conocido por ustedes. Y ahí dice de dislocación, en realidad ustedes lo conocen como desplazamiento debido al relieve, en función de los ángulos a partir, digamos, del nadir, que sería 0 grado, y la distancia en metros de desplazamiento. Ustedes vimos en fotogrametría el desplazamiento debido al relieve, que es función de la diferencia de altura, en este caso h minúscula, al radio, o sea, la distancia a la que se encuentra del nadir, e inversamente proporcional, recordarán, a la altura de vuelo, que la llamábamos z, en este caso figura como h mayúscula. Usando la trigonometría también es posible, y sabiendo que los triángulos, el pequeño, digamos, que tiene la altura h minúscula y el mayor que tiene como altura h mayúscula, son semejantes, y por lo tanto de ahí se puede deducir que la distancia del desplazamiento, d minúscula, es igual a la altura del objeto, en este caso el ejemplo 100 metros, por la tangente del ángulo θ. Y ahí podemos ver que el desplazamiento en un sistema óptico es mucho menor, y por otra parte que es en dirección contraria, digamos, o sea, desde el nadir hacia afuera, y podemos ver que el ángulo θ de 0 grados no tiene desplazamiento, eso ya lo vimos, sobre el nadir no hay desplazamiento del relieve. Para 10 grados es de 18 metros, para 20 de 36, para 30 de 58, hasta llegar a un ángulo de 45, donde el desplazamiento sería de la misma magnitud que la altura del objeto. Otro aspecto que ya mencionamos es la sombra, que ocurre siempre también en los sistemas ópticos como las cámaras fotográficas, ya sea digitales o analógicas. Y también dijimos que, además del efecto invertido del desplazamiento debido al relieve, hay un área muerta o un área sin datos, sin información, que corresponde a la sombra. Obviamente, allí no hay registro de dato alguno porque no hay reflexión, no hay retorno a la antena de la señal. Esa sombra suele ser de mayor magnitud que en las fotografías aéreas, porque el ángulo de incidencia en el radar normalmente es mayor. Entonces, por lo tanto, voy a tener el efecto de la sombra más importante en el caso del radar. Y como ejemplo tenemos ahí sombras provocadas en la serranía de la Macarena. Esos son los llanos orientales en Colombia, algo así como la zona chaqueña nuestra, esto es en latitudes superiores. Y en la imagen fue obtenida por el programa ProRadar, ya vamos a ver de qué se trata, y a una escala de 1 en 200.000. Obviamente la trayectoria de la aeronave era hacia el este. Si esa imagen estaba orientada con el norte hacia arriba, como corresponde, el radar estaba pasando del lado este de la imagen. Por lo tanto,
las sombras se producen hacia la zona occidental. También es importante ver la diferencia de la rugosidad del terreno, que es notable en la imagen, ¿no? Podemos diferenciar zonas más escarpadas respecto a zonas más planas y con cierta rugosidad. Otro aspecto considerado en las imágenes de radar, también en las imágenes de sensores ópticos, pero en radar esto es más notable, igual que el caso del desplazamiento, que se denomina escorzo. Esa era una técnica muy usada por los pintores renacentistas, por hacer una referencia, muy usada porque en general a las personas, a los objetos, principalmente a las personas, se las pintaba, o sea, las representaba en la pintura, eh, digamos, ubicadas de costado, o sea, de lado hacia el observador. De manera que se resalten más digamos, las relaciones de distancia próximas al observador. Entonces, el escorzo es ese término referido a un cuerpo que se ubica de manera oblicua o perpendicular al observador o al que está viendo la imagen. De manera que, para el caso de las imágenes de radar, y tomando en consideración, por ejemplo, un relieve que tiene la misma pendiente en ambas laderas, o sea, la ladera de un lado y del otro, podrán ver que la pendiente aparece más exagerada del lado de la antena del radar, o sea, del lado de la iluminación. Tengamos en cuenta que obviamente en el otro sentido voy a tener el efecto de la sombra, pero si yo representase a ese cuerpo, voy a tener que del lado de donde viene la señal, la pendiente se acorta, o sea, es más pronunciada que del otro lado, siendo que en la realidad ese relieve presenta la misma pendiente en ambas direcciones. Entonces, el máximo escorzo va a ocurrir cuando el relieve es pronunciado y ortogonal a la dirección de iluminación del radar. Eso ya lo vimos en las páginas anteriores. Para obtener información sobre la diferencia de altura de los objetos, o sea, para generar modelos digitales de elevaciones, dijimos que es necesario disponer de paralaje. Y las paralajes están asociados con los desplazamientos del objeto por tener una diferencia de altura respecto a un plano de referencia o superficie de referencia, ya sea por encima o por debajo de este. De manera que, como podemos ver allí, hay un procedimiento para ver en estereoscopía o para obtener paralaje en las imágenes de radar y por lo tanto poder generar esos modelos digitales de elevación. Para un primer caso, tenemos el ejemplo de que se vuelan dos fajas paralelas a igual altura, pero de diferente lado del objeto. Esa es la gráfica que está a la izquierda, y tenemos entonces radar de un lado y la pasada del radar desde el otro lado. Eso normalmente ocurre, por ejemplo, para los radares montados en plataformas espaciales, para el nodo descendente y luego el nodo ascendente. O sea, la misma porción de terreno es vista desde dos lados a una misma altura y con el mismo ángulo de incidencia. Para el caso de la fotografía, ustedes recordarán, y está graficadas ahí como dos cuadrados, podrán ver que ese objeto, en este caso el árbol, va a aparecer desplazado radialmente y la magnitud de ese desplazamiento va a estar en función de la distancia radial al centro de la imagen que está representando el nadir. Para el caso de las imágenes de radar podrán ver que justamente el desplazamiento es opuesto, o sea, hacia el sensor o hacia el radar. De esa manera se pueden obtener una visión estereoscópica
pero en ese caso, para las imágenes de radar obtenidas de esta forma, hay que invertir o intercalar las imágenes para poder ver cómo corresponde, ¿no? Esto, digamos, esto es para verlas, para hacer un análisis visual, pero obviamente los algoritmos calculan las paralajes a partir de esos desplazamientos según cada posición de la plataforma o del radar. Y mientras que para el caso de otra configuración de radar, el mismo objeto es visto desde el mismo lado, pero con ángulos de incidencia distintos. Puede ser a la misma altura o a diferente altura de observación. En ese caso, para el caso de una fotografía, vamos a tener un desplazamiento debido al relieve de mayor o menor magnitud, según sea la posición de nadir respecto al objeto que se está visualizando. Ahí hay un pequeño error en la fotografía derecha. En realidad debiera estar desde digamos, considerando el nadir, ahí está mal ubicado el árbol en la segunda fotografía. Bueno, en la primera también, porque tendría que ser una dirección radial. Pero yendo a la imagen de radar, podemos ver entonces que en ambos casos el desplazamiento es hacia el sensor, hacia el radar, y ahí las imágenes se observan como han sido obtenidas. Pero siempre tengamos en cuenta que se utilizan paralajes para calcular la diferencia de altura entre los objetos. Bien, esa estereoscopía con radar, para el caso de los radares ubicados sobre plataformas espaciales, sobre satélites, se usan una serie de configuraciones según el tipo de relieve o de rugosidad, podemos decir, del terreno, o inclusive los objetos ubicados sobre la superficie. Ahí tenemos disparidades radiométricas, disparidades geométricas, para tipo de relieve plano, ondulado o montañoso. Y lo que quería mostrarles en realidad es el tipo de configuración del registro digamos, del retorno a la antena de la radiación retrodispersada, según usando lados opuestos, como podemos ver ahí, dice compromisos, y configuraciones estereoscópicas para el caso del programa RadarSat. Vamos a ver, voy a pasar un momento a la siguiente, esas siglas que ven ahí, F, está vinculado con el ancho de visual, digamos, o el ancho de iluminación, y los grados de incidencia. F significa, digamos, la cercanía, está vinculada con la letra F, y S significa estándar, o sea, F es un producto cercano, de resolución fina, y ese es el estándar, con 7 haces. En el otro caso tenemos varios haces con ángulos de incidencia aproximados de, digamos, el cercano y lejano, para las dos posiciones. La resolución nominal, para el caso del modo fino, de 8 metros en el terreno, un área aproximada de 50 por 50 kilómetros, y número de observaciones en dos productos para, digamos, que significa radar de apertura sintética georreferenciado con resolución fina, es la sigla SGF, mientras que SGX significa un producto de radar de apertura sintética georreferenciado, pero con resolución extra fina, o sea, mayor resolución. Volviendo a la anterior, entonces tenemos varias configuraciones para lado opuesto con ángulo de observación pequeño. Ahí tenemos S1 ascendente y S1 descendente para la primera. Luego S7, ahí están los ángulos en la tabla que sigue, ascendente, y S1 descendente. La que sigue es S7 ascendente y
S4 descendente. Para la otra fila de configuraciones tengo F1, que es cercano, los otros eran producto estándar y producto fino, F1 ascendente y F1 descendente, fíjense los ángulos de incidencia, y en dos lados opuestos. Para el caso del mismo lado, tengo un F5 y F1 ascendente o descendente, y F4, F1 ascendente o descendente. Les recuerdo que eso está vinculado con los ángulos de incidencia y con el lado de donde se observan cada uno de los objetos. Para hacer una mención rápida de algunos programas satelitales con radar, tenemos el programa ERS-1, que fue lanzado en el año 91 desde la Guyana francesa. Todos son órbitas cuasi polares, heliosincrónicas, sin que esto tenga ninguna relación con lo que registra el satélite, porque recuerden que en este caso no es la luz del sol la que provee la energía, sino el mismo radar, el mismo sensor. La altura de órbita entre 782 y 785 kilómetros, esto depende del perigeo y apogeo. Recuerden, digamos, si bien se consideran órbitas circulares, en realidad son ligeramente elípticas, por lo tanto hay algún momento en que el satélite está más próximo a la superficie terrestre. En ese caso se usó un radar de apertura sintética en banda C, con una resolución de 25 metros y un periodo de revisita de 35 días, que se podía reducir hasta 4 días si se utiliza, digamos, la configuración, perdón, la pasada ascendente-descendente, ¿no? Digamos, y configuraciones, como veíamos hace un momento, de las cercanas y estándar, ¿no? Digamos, variando la posición en que se registra un mismo objeto o una misma porción del terreno. Luego falló la computadora y el giróscopo, de manera que finalizó las operaciones en el año 2000. Además, el ERS-1 portaba un altímetro radar. El radar también se usa inclusive en aeronaves, las aeronaves comerciales, para determinar la altura a la que está volando la aeronave, en este caso la altura que está orbitando el satélite. Usaba una banda Q también de microondas. Después un radiómetro infrarrojo con 4 canales, ya saben lo que es un radiómetro infrarrojo, similar a las barredores multiespectrales, para medir la temperatura de la superficie del mar y en la cima de las nubes, la parte superior de las nubes. También había un emisor de microondas, ya no como un radar, sino un emisor de microondas para otro tipo de estudios. Un radar de apertura sintética, que es el que proveía las imágenes de radar, obviamente, y un escaterómetro, que es para estudio de los vientos. Recuerden que el escaterómetro, escáter es la dispersión, o sea que a partir de la digamos, modificación del contenido de particulado en la atmósfera por el efecto de los vientos, es posible estudiar la dirección, trayectoria y velocidad digamos, de desplazamiento de las masas de aire en la zona baja de la atmósfera terrestre. Después apareció el ERS-2 en el año 95, perdón, también lanzado desde Kourou, la Guyana francesa. Ahí se le adiciona un experimento que se llamó GOM, o monitoreo experimental global del ozono, y un espectrómetro de absorción. Esto recordarán en las clases de química, que se utilizan los espectrómetros para ver el contenido de diferentes compuestos en alguna solución, por ejemplo. Bueno, esto tiene la misma finalidad, nada más que en el caso de la atmósfera. Compartía el mismo plano orbital, o sea, estaban opuestos, trabajaban en tándem, recuerden, uno detrás del otro, pero opuestos, de manera que
pasaba por la misma zona que había recorrido el día anterior el ERS-1. Luego, de nuevo, problemas con el giróscopo. Recuerden que el giróscopo es el que permite que el sensor se encuentre, dependiendo obviamente, digamos, que la plataforma esté normal al plano eh, horizontal, quiere decir que esté mirando al nadir, pero por supuesto la antena del radar tiene una inclinación porque sabemos que mira con un ángulo de incidencia. Eso provocó una degradación en algunos datos por la falla de los instrumentos y se habilitaron para, digamos, tener un mayor control de la plataforma algunas otras estaciones terrestres, aumentando, digamos, de esa manera la capacidad de recolección. Pero el escaterómetro y el GOM eran los únicos instrumentos digamos, de la órbita de este satélite que se lanzó en el año, luego se lanzó en el año 2006 el METOP, digamos, que incorpora estos mismos instrumentos. Luego el sucesor del ERS-2 se denominó Envisat y operaba la misma longitud de onda, pero con una órbita ya de 800 kilómetros. Simplemente referencias muy generales, este tipo de radares montados sobre satélites. Luego, el programa RadarSat, que ya lo mencionamos en un ejemplo en la presentación de hoy, lo desarrolló el gobierno de Canadá. El RadarSat 1 se lanzó en el año 95, tenía una radar de apertura sintética, una órbita de 798 kilómetros, resolución temporal 24 días, un periodo de 100,7 minutos. Ahí podemos ver la longitud de onda en banda C de 5.6 centímetros, la frecuencia, la dimensión de la antena, una antena de dimensiones importantes, 15 con 1,5 metros de alto, resolución 25 metros dijimos y polarización HH. Como pueden ver, una polarización en la misma dirección. Luego el RadarSat 2 en el 2007 y por otro lado ahí tenía ya la posibilidad de polarización tanto en una misma dirección como combinada. Y digamos, una de las aplicaciones más importantes fue el proyecto de radar geométrico del Amazonas, que ya lo mencionamos, que se denominó ProRadar, y que cubrió una superficie de aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados, que sirvió para el estudio de las alternativas de traza de la autopista transamazónica, dado que no es posible registrar la superficie en esa zona de la pluvicselva. Después, este es un importante proyecto denominado SLTM, que es el transbordador espacial, denominado el SATEL, que en realidad es el que, digamos, llevaba toda la carga útil que es el radar, dos radares en realidad. Este programa se lanzó en el año 2000, pero requirió poco tiempo porque fue desde el 11 a mediados de febrero, o sea, en pocos días, se hizo el levantamiento del relieve de la superficie terrestre, de parte, porque obviamente no, las órbitas son cuasi polares, entonces con una inclinación de 57 grados, permitió cubrir la superficie terrestre que está entre los 60 de latitud norte y 56 de latitud sur, que constituye aproximadamente el 80% de la superficie de la Tierra, ¿no? Para obtener las imágenes, este transbordador espacial disponía de dos radares, uno ubicado sobre, digamos, el cuerpo del transbordador, y otro en la sala, digamos, la playa de carga, el sector de cargas del transbordador, y otro sobre un mástil ubicados, perdón, de 60 metros largo, que estaba fuera de la nave. Eso se desplegaba en el momento que estaba orbitando para hacer el levantamiento. Digamos, esos sistemas fue
probado, por supuesto, antes en el año 94, y tenía dos radares, un CIR-C con una banda C, y el XR con una banda X, o sea, un radar de apertura sintética, y justamente para poder registrar lo que se denomina, para usar, perdón, lo que se denomina interferometría, que es obtener el registro de la misma porción con dos radares, y ahí se estudian las fases de la señal y la diferencia, digamos, lo que hablábamos antes de el estudio del relieve o el cálculo de diferencia de altura en base a paralajes a través de esta interferometría. Y finalmente, voy a referirme muy poco al tema del SAOCOM. Es muy importante para nosotros porque tenemos la misión SAOCOM 1A y 1B, ya está operando también el 1B, no lo pude actualizar a esta presentación, pero SAOCOM significa Satélite Argentino de Observación con Microondas. Son dos satélites, ya les dije el SAOCOM 1A, que fue lanzado en el año 2018, y el SAOCOM 1B, si mal no recuerdo, el año pasado tuvimos el privilegio de ver el lanzamiento exitoso del SAOCOM 1B. Todos, digamos, estos satélites fueron desarrollados por la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Vamos a ver otras empresas y empresas vinculadas, digamos, al desarrollo tecnológico espacial de la Argentina. Lo importante es que está equipado, mejor dicho, con un radar de apertura sintética polarimétrico en banda L. Ahí tienen toda la configuración y podemos ver, por ejemplo, que permite orientación de observación hacia los dos lados, una resolución espacial de 10 a 100 metros según el modo en que se adquieren las imágenes, un ancho de barrido de 20 a 350 kilómetros, o sea, de faja de registro, los ángulos de incidencia entre 20 a 50 grados, bueno, rango dinámico son los decibeles, de menos 35 a 5 decibeles, y exactitud de posición, la posición digamos, determinada de la plataforma, 25, 70 o 90 metros según se hagan los cálculos post proceso, digamos, o en el momento en que está pasando el satélite. Y otros datos que ya vimos, por ejemplo, órbita heliosincrónica, altura de vuelo o altura de órbita 620 kilómetros, la hora local en el nodo descendente son las 6 de la mañana, el tiempo de revisita de 16 o 8 días para la constelación. Recuerden que un satélite sería 16 días, dos satélites opuestos 180 grados serían 8 días. El ciclo de repetición orbital, lo mismo, y para el tiempo de revisita, que se puede configurar, depende modo ascendente, descendente y ascendente, o sea, para el registro en la misma porción, se puede mejorar hasta 2 días. Bien. Ahora, SAOCOM 1A, como les decía, fue desarrollado y fabricado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, de nuestro país, junto con otros organismos y empresas. Ahí tenemos la Comisión Nacional de Energía Atómica y, lo más importante, el INVAP, que es una empresa contratista del proyecto, y también la participación de numerosas empresas de tecnología, porque de la Agencia Espacial Italiana, que tienen mucho conocimiento sobre el uso de radar. Y por otro lado, los satélites SAOCOM van a conformar un sistema ítalo-argentino para la gestión de emergencias. La sigla es SIASGE, o sea, SIASGE, que va a permitir que la constelación opere en banda X y en L, y digamos, uno detecta más la rugosidad y el otro tiene mayor penetración.
Ese sistema así, de satélites para la gestión de emergencia es muy importante para el caso de que ocurran, por ejemplo, accidentes en alta mar o inclusive otras situaciones digamos, de ocurrencia de algún fenómeno que es posible hacer el seguimiento a partir de los satélites, todos con radares.